¿Qué es o qué significa apetito? Es, según el diccionario, es el impulso instintivo que lleva a satisfacer ciertas necesidades. Por ejemplo, cuando alguna persona tiene hambre, ¿qué hace? Come, busca saciar el apetito, ¿no? Conforme sea la medida del apetito, va a buscar cocinar o comprar algo, si puede comprar. Pero de alguna manera, lo que va a buscar es satisfacer esa necesidad o deseo. Pero yo quiero que hoy nos enfoquemos en lo que vamos a denominar apetito espiritual. Quiero hablarte de eso. No te voy a hablar de la comida, porque no soy chef. Tampoco estuve nunca en MasterChef, ni en ningún programa de comida o de cocina. Vamos a hablar del apetito espiritual. ¿Qué es el apetito espiritual? Es aquel impulso, aquel instinto que nos lleva a desear más y más del Señor, más y más de su palabra, más y más de su espíritu. Cuando vos no tenés apetito espiritual, vos no sentís en tu interior la profunda necesidad de buscar más de Dios. Vos decís, ya está, ya me sacié, ya una palabrita, un versiculito, una oracioncita, una cancioncita y ya está, me quedo ahí. Pero cuando vos tenés de verdad apetito por conocer más del Señor, más de Jesús, lo que haces es, gracias Señor porque me diste hoy, pero yo quiero más. No me voy a conformar. No me voy a conformar con lo que aprendí, no me voy a conformar con lo que recibí, no me voy a conformar con haber cantado 2 o 3 canciones, ahora quiero empezar a generar yo un espíritu de adoración que me impulse hacia tu presencia y de la que vos te puedas agradar. ¿Sí? Ese es el apetito del que yo quiero hablarte. No es para un grupo de personas. Todo hijo de Dios debe sentir ese apetito espiritual. Cuando vos no tenés apetito por las cosas espirituales, por las cosas de Dios, ahí tiene que sonar una alarma, se tiene que activar una alarma. ¿Por qué? Porque es peligroso no tener apetito por las cosas del espíritu. Cuando vos no tenés hambre por las cosas del espíritu, es probable que te estés llenando, que te estés saciando con otras cosas. Y yo quiero hablarles en esta tarde de esto justamente. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Vamos a meditar en la tentación de Jesús. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Cómo respondió Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos que Jesús venía de un periodo de ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces era lógico, era de esperar que sintiera hambre. Y no hubiese estado para nada mal que él hubiese tomado pan, ¿sí? Y que hubiese buscado saciar su necesidad. ¿Sí o no? Entonces, Jesús, cuando escucha que el tentador viene y le propone que convierta las piedras en pan, él les dice, no solo de pan vivirá el hombre. No está diciendo, no, el hombre no necesita pan para vivir. No está diciendo eso. Está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino, fundamentalmente, va a vivir de toda palabra que sale de la boca de quién. ¿Del ministro de Economía? ¿Del presidente de turno? ¿De los empresarios de la nación? ¿De tu patrón? ¿De aquel que te da el trabajo? ¿De quién? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante lo que te decía recién, que vos y yo aprendamos a guardar la palabra en el corazón, porque en algún momento va a venir el tentador
a querer anular esa palabra, a querer que vos te independices de Dios, a querer que vos busques resolver por tus propios medios lo que primeramente Dios va a querer resolver en tu vida. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Es importante comer pan? Sí. Jesús dice, no solo de pan va a vivir el hombre, pero fundamentalmente, antes de un pan físico y natural, lo que el hombre necesita es comer de la palabra de Dios. Entonces, si el hombre come, la mujer come de la palabra de Dios, no va a morir, va a tener vida. ¿Sí? Tenemos que permitir, en este tiempo más que nunca, que la palabra entre. Vas a tener todo el tiempo al tentador diciéndote, no, mirá esto, ¿por qué no te moves por este lado? Y ahí, si no hay palabra, lo más probable es que terminemos cediendo a la tentación. Lo que el diablo estaba buscando era que el Señor se moviera de manera independiente al Padre, con fines totalmente egoístas, que dejara de considerar lo importante y que abrazara fuertemente lo urgente. Más importante que comer pan para vos y para mí, es que comamos de la palabra de Dios y que nos saciemos y que nos llenemos con o de ella. A veces estamos muy preocupados, ¿no? Llega la fiesta y nos preocupamos. ¿Qué vamos a comer el 24 y el 25 y el 30, el 31 y el primero y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto? ¿No? Estamos preocupados porque ¿qué vamos a poner el 24 en la mesa? Ahora, la misma pregunta la haces llevándola al plano espiritual. ¿Qué vamos a poner en la mesa ese día? ¿Qué canción? ¿Qué adoración? ¿Qué palabra vamos a compartir el 24 y el 25? Estamos muy ocupados a veces por las cosas temporales, ¿no? Nos preocupa el pan, que no falte el pan. La misma preocupación tenemos porque no falte el pan de vida. Entonces viene el diablo y le dice, Jesús, vos podés hacer de estas piedras un pedazo de pan. Vos sos el Hijo de Dios. La verdadera esencia de cualquier tentación es impulsar al cristiano a moverse de manera independiente del Padre, sin considerar sus anhelos, sus deseos. O sea, cuando el diablo viene a tentar tu vida y la mía, lo que está buscando es que dejemos de lado la voluntad del Padre para movernos conforme a nuestra voluntad. Vos podés hacer que esta piedra se convierta en pan. ¿Jesús lo podría haber hecho, sí o no? Sí. Pero él sabía que ahí no estaba la voluntad del Padre. Entonces tenemos que aprender a darnos cuenta y a discernir cuándo algo viene de Dios y cuándo algo no viene de Dios. ¿Qué hace el Señor? Le responde con la palabra y minimiza la importancia del pan físico y natural en relación con la necesidad que tiene el hombre de alimentarse de la palabra de Dios. Jesús minimiza el pan. No dice no necesita pan, no, en comparación con la palabra lo minimiza. Dice no es tan importante para el hombre vivir del pan físico y natural como sí lo es que se pueda alimentar de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces Jesús, ¿qué hace? Le responde con la misma palabra. Le responde con la misma palabra. Jesús entiende que la necesidad más importante que el hombre tiene es la de alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cómo te fue esta semana con esto? No me respondas, pensá. ¿Cuántos kilos espirituales aumentaste esta semana? Son espirituales. Partamos de la base que son espirituales, ¿no? Jesús está diciendo, no es tan importante cuánto pan físico y natural comen. Lo más importante es cuánta palabra está siendo la que los alimenta. ¿Cuánta palabra te alimentó esta semana? Lo más importante no es lo que vos y yo necesitamos, sino lo que el Padre desea. Grabate eso, lo más importante no es lo que vos y yo necesitamos, sino lo que el Padre desea para nuestra vida.
Era importante para Jesús comer. 40 días. ¿Vos te imaginás 40 días sin comer? ¿Te imaginás vos en esa situación, 40 días sin comer? Vas a tener hambre, mucha seguramente. Entonces Jesús dice, no, para mí no es importante el pan. Es más importante que yo me alimente, que el hombre se alimente de la palabra de Dios. No es más importante tu necesidad de cosas que tu necesidad de Él. Eso es lo que Jesús está diciendo. No es más importante la cosa o las cosas que Él. Tu necesidad no es más importante que tu verdadera necesidad de Él. Lo que vos y yo necesitamos no son más cosas, lo que necesitamos es más de Él. Buscarlo más, dedicar tiempo a estar en comunión con Él, dedicar tiempo a leer su palabra, dedicar tiempo a estudiar, dedicar tiempo a orar, dedicar tiempo a estar en la congregación, dedicar tiempo, porque cuando yo me alimento de Él, entonces mi vida espiritual es una vida nutritiva que puede bendecir también a los que están a mi alrededor. Por eso Jesús dice, no se piensen que si comen mucho pan físico van a vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no es más importante, tu necesidad de cosas. A veces vamos a orar solamente porque necesitamos algo de Dios. Y lo que necesitamos es a alguien, a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos a Él, lo hemos cantado tantas veces que ahora se tiene que hacer carne en nuestra vida. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Sí? ¿Amén? Esa es la realidad que tiene que obrar en nuestra vida. Porque a veces vamos a Dios buscando las manos de Él, no el corazón. Señor, vengo a buscarte porque tengo una necesidad. El día que no tengo necesidad, no siento la necesidad, valga la redundancia, de buscarla. Y entonces empezamos a descuidar nuestra vida. No, porque ya comí pan. Sí, pero comiste pan físico. Ahora lo que tenés que comer es la palabra. Alimentarte de la palabra. Para que cuando venga el tentador vos puedas tener una respuesta clara y concreta. Escrito está. Amén. Vamos a Lucas, capítulo 10, del 38 al 42. Lucas capítulo 10, del 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. ¿Lo encontraron? Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta, yo taché ese nombre porque me recuerda a alguien que quiero mucho pero está lejos, gracias a Dios. Entiéndase, suegra me parece que lo taché. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que esta vaga mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús tenía por costumbre cuando pasaba por Betania, pasar por la casa de sus amigos, María, Marta y Lázaro, los tres hermanos. ¿Sí? Eran muy amados por Jesús. Entonces cuando Jesús andaba de gira ministerial, lo que hacía era pasar por Betania para descansar un ratito. Paraba ahí, compartía algunas cosas con ellos lo amaban mucho también a Jesús, y entonces cobraba de vuelta el impulso necesario para continuar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que en esta historia vemos a las dos hermanas, vemos a dos mujeres, Marta y María, que representan dos estilos de vida totalmente diferentes.
Por un lado encontramos a María, que según nos cuenta Lucas, versículo 39, ¿qué estaba haciendo? ¿O qué hacía en ese momento? ¿No? Se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Imagínate esta escena. Estás en tu casa, estás con tu familia, golpean la puerta, abrís y es Jesús. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Seguirías haciendo lo que estás haciendo o te detendrías ahí asombrado, asombrada, porque quien está ahí delante tuyo es Jesús? Bueno, evidentemente a esta mujer, María, había algo que la cautivaba de Jesús. Por esa razón no tuvo la actitud que sí hubo en Marta, que según el versículo 40, ¿qué hacía? Dice que no dice que hacía los quehaceres, pero fíjense lo que dice, se preocupaba con muchos, no pocos, muchos quehaceres. Y al ver la actitud de su hermana María, le dijo a Jesús, Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sola? Presten atención a lo que va sucediendo en el relato. Jesús estaba ahí. María se sienta, no sé cómo habrá hecho, habrá tirado un almohadoncito, alguna alfombra por ahí, se sentó a escuchar al Señor. La otra seguía. Y cuando la mira la hermana dice, Jesús, ¿no te da cuidado que me deje hacer las cosas sola? ¿Por qué no le llamas la atención? ¿Por qué no le respondes algo? Mira la actitud que está teniendo. Yo estoy laburando como una negra acá y esta, ¿qué se cree que es? ¿Sí? Ahora, en otras palabras, lo que Marta está haciendo es decirle al Señor, Señor, hablale, que se ponga las pilas. Porque acá todos tenemos que colaborar. Que haga algo. Que deje de ser tan vaga y que me venga a ayudar. Porque si no, las cosas así no van a funcionar. Dos hermanas que representan dos clases de cristianos, dos mujeres que representan dos tipos de iglesia. Número uno, los preocupados, turbados y afanados por los quehaceres cotidianos y domésticos, lo de todos los días, preocupados por lo que pueda venir y tantas cosas más. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Ese es un prototipo de iglesia que se justifica diciendo no tengo tiempo porque tengo que hacer mucho. ¿Cómo me voy a sentar a escuchar la palabra? ¿Cómo voy a dedicar tiempo a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a dedicar tiempo a adorar? ¿Cómo, si tengo muchas cosas para hacer, tantas preocupaciones tengo en mi mente y en mi corazón, cómo voy a detenerme a escuchar la palabra? Marta, ¿qué te pasa? Ese es el primer prototipo de gente creyente, los preocupados y turbados, afanados por los quehaceres cotidianos y domésticos, que no pueden disfrutar de la presencia del Señor porque es tanto lo que hay en su mente y en su corazón, que no pueden ver, está Jesús con nosotros. En segundo lugar, los que tienen un orden de prioridades claras en su vida. Yo estoy seguro, y ¿sabes por qué estoy seguro? Ahora te voy a mostrar. Que María, antes de que Jesús llegara, estaba haciendo cosas. ¿Y sabes por qué estoy seguro que estaba haciendo cosas? Porque Dios no usa a gente vaga. Dios usa gente que está en movimiento. Yo publicaba un estado en mi WhatsApp estos días. Fuimos creados para el movimiento, no para el estacionamiento. Para el estacionamiento fueron creados los autos. Vos no sos auto. Vos fuiste creado para estar en movimiento, no un movimiento torpe y sin sentido, sino con propósito. ¿Amén? Entonces, ¿qué sucede? Que yo estoy seguro que María estaba laburando ahí a la par de la hermana, pero llegó Jesús. Y como la persona tiene prioridades claras, dijo, esto puede esperar. Ahora, lo más importante es que yo escuche a mi Jesús. Tenemos que tener prioridades claras en nuestra vida. Los que tienen un orden de prioridades claras no se mueven de ahí. Primero Dios,
y lo demás que saque número y haga fila. Primero Dios, lo demás que espere. Si no, caemos en el primer grupo, los que son como Marta, que viven preocupados, que no tienen tiempo para la palabra, porque son tantas las cosas que hay que hacer. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Marta es el prototipo de gente creyente que no discierne los tiempos, que no entiende que para el Señor es más importante la intimidad que la actividad. ¿Sabés por qué muchas veces no hay fruto en nuestra vida? Porque no hay intimidad con Jesús. La intimidad siempre da a luz algo. La intimidad hace de nuestra vida una vida fructífera en lo que hacemos, en lo que hagamos. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces tenemos que entender esto. Marta estaba preocupada por las cosas que había que hacer. Y Jesús viene a cambiarle el paradigma mental y de toda su vida. No es tan importante para Jesús lo que hagas, sino que es más importante para Él cuánto tiempo estás destinando a pasar con Él. Porque el resultado de una vida fructífera no tiene que ver con lo que hace, sino con cuánto tiempo destina a estar con su Maestro. Entonces quizá, digo, a partir de hoy, si entendemos esto, va a cambiar nuestra rutina. Vamos a dejar de hacer tantas cosas, muchas de ellas sin sentido, y vamos a destinar tiempo verdaderamente para estar con Jesús. ¿Sí? Amén. María es el prototipo de creyente que sabe que sin palabra no hay madurez. Sin palabra no hay crecimiento. Sin palabra no hay rumbo claro ni dirección para nada. Sin palabra no hay vida. Por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no hay palabra en tu vida, te está secando. Ya te lo digo. Si no hay palabra en nuestro interior atesorada, nos estamos secando. Se te van a empezar a ver las grietas muy pronto. Porque eso es lo que pasa cuando no hay palabra en nuestra vida. Pero no palabra que aprendimos de memoria, sino palabra que se hace carne en nuestra vida y que empieza a conducir nuestro destino. María y Marta, dos prototipos de cristianos, dos tipos de iglesia. ¿Sabés que la iglesia en Apocalipsis, Jesús le llama la atención a una de esas iglesias y le dice, tengo contra ti tantas cosas muy buenas que has hecho, pero fundamentalmente tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Es decir, vos te volviste tan activa, tan llena de actividades que descuidaste la intimidad. Descuidaste nuestra relación. Jesús le llama la atención a la iglesia en el tiempo final, porque estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia cree que se trata de hacer y de hacer y de hacer, pero mucha gente que vive con muchos quehaceres no tiene tiempo para sentarse a estudiar la Biblia, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para venir a la iglesia, no tiene tiempo para nada. Y entonces Jesús le vuelve a llamar la atención a esa iglesia y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora yo te pregunto a vos, ¿no será que las muchas actividades están ahogando tu tiempo devocional? Esta semana, cuando arranqué mi semana de búsqueda del Señor, esta palabra, yo estaba escribiendo otra cosa y sentí muy claro de parte de Dios hablar de esto, porque el Señor me alertaba de ciertas cosas. Hay personas que están perdiendo el apetito. Por eso van desfalleciendo. Van desfalleciendo espiritualmente. Cuando vos perdés el apetito espiritual, tu fe empieza a debilitarse. No necesitas un gran problema, lo que necesitas es algo chiquitito para empezar a decaer. María es el prototipo de creyente que entiende, sin palabra no hay vida dentro mío. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces cuando vos comes palabra de Dios, ahora te voy a mostrar, lo que estás comiendo es vida.
No se trata de aprender un versículo bíblico. Se trata de que, además de que llegue a mi mente, baje a mi espíritu y eso se haga carne. Y en lugar de estar afanado y preocupado por los muchos quehaceres, yo pueda descansar y decir, está Jesús, está todo bien. Si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. María se sentó a los pies del Señor, dejó todo a un costado y se sentó a escuchar atentamente. Versículo 41. Jesús ve y entiende lo que está sucediendo y entonces viene la respuesta a la queja de Marta. Le dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada tiene que ver con ansiedad. O sea, Jesús le está diciendo, estás muy ansiosa. Estás demasiado ansiosa, Marta. Y la ansiedad está conduciendo tu vida. Estás muy ansiosa. Ya querés saber qué te espera el año que viene. Ya querés ver cómo va a ser tu no sé, 20 años adelante. ¿Para qué? Y cuando le dice, estás turbada con muchas cosas, lo que le está diciendo Jesús es, tu estado de ánimo yo sé que no es el mejor. Estás demasiado angustiada, estás muy preocupada, por eso no te puedes dar cuenta qué es lo verdaderamente importante en este momento. Son tantas las preocupaciones que tenemos a veces, ¿no? Que hay que pagar la luz, comprarle la comida al perro, esto y aquello y lo otro, y parecía ser que no tenemos tiempo para Dios. ¿No? Las urgencias del día a día van quitándole tiempo a nuestra relación con Dios. Entonces Jesús viene y le dice a Marta, le dice, estás afanada y estás turbada. ¿Qué sucede? Que tu estado de ánimo no es el mejor porque vos estás permitiendo que los muchos quehaceres te vayan quitando el tiempo que tenés que destinar a estar conmigo. ¿Sí? En otras palabras, Jesús le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan preocupada? ¿Por qué estás tan ansioso o ansiosa en este tiempo? ¿Por qué no podés detener un poquito la marcha y sentarte junto con tu hermana, junto con tu hermano, junto con tus hermanos a escucharme a mí? ¿Por qué? ¿Qué te sucede? Fíjense la llamada de atención que Jesús le pega a esta mujer. ¿No te das cuenta que estoy acá? ¿No te das cuenta que quiero hablarles? ¿No te das cuenta que los amo demasiado y por eso estoy con ustedes hoy acá? ¿No te das cuenta que quiero darles una palabra que traiga descanso en medio de tanta preocupación? ¿No se dan cuenta? ¿Qué es lo que tanto te preocupa y te amarga la existencia? ¿Estás preocupado por el futuro? Fíjense cuántas preguntas en una sola declaración. Una persona llena de ansiedad y preocupada en exceso, por lo general, no está preparada para tomar buenas decisiones. Por eso Marta no pudo elegir bien. Una mente llena de ansiedad y con demasiadas preocupaciones no puede tomar buenas decisiones. Por eso esta mujer no se dio cuenta, estaba Jesús ahí frente a ellas. Una mente saturada de ansiedad y preocupaciones está impedida de discernir entre lo importante y lo urgente. ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente? Eso tenés que preguntarte. ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente? ¿Era urgente que Jesús comiera pan? Sí. Pero era más importante que él aprendiera a depender del Padre, de la palabra. Y eso es lo importante para nosotros en este tiempo. Aprender a discernir entre lo importante y lo urgente. ¿Cuál es el resultado final? Solemos perder enormes y hermosas oportunidades de gran bendición para nuestra vida cuando no entendemos el tiempo. Cuando no entendemos el tiempo.
Anotate esto por ahí si querés. La excesiva ocupación ahoga la necesaria devoción. La excesiva ocupación ahoga la necesaria devoción. No tengo tiempo para esto, ¿no? Estás preocupado con muchos quehaceres. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Una mente turbada y ansiosa siente que no tiene tiempo para el Señor. Vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces a lo largo de este año, por alguna preocupación excesiva, nos costó orar? Estoy preocupado porque no sé cómo voy a hacer con esto. Y entonces tu vida, tu tiempo de oración, se reducía a: Señor, mirá, haz lo que vos puedas. Amén. Una mente turbada siente que tiene que responder a otras demandas. Entonces comienza a descuidar su vida devocional. No puedo ir a la reunión porque tengo que trabajar. Alguien tiene que mantener a la familia, dicen. Pero lo más importante es que vos te sientes a escuchar a Jesús. Porque un minuto en su presencia puede transformar años de frustración. Mejor es un día en su presencia que 1000 años fuera de ella. Tenemos que aprender esto. No tengo tiempo para orar ni leer la Biblia porque hay mucho que hacer. Y te vuelvo a repetir, acá nadie está pidiendo que uno se transforme en un teólogo. Voy a estudiar 25 horas al día la Biblia. No. No se trata de eso, se trata de alimentarte de la palabra de Dios. Y entonces lentamente la persona se va llenando de miles de actividades, pero su vida espiritual se va volviendo raquítica en el espíritu. Se está desnutriendo espiritualmente, porque no hay alimento, no hay palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Querés, pero no podés porque te falta vigor espiritual. ¿Cuál es la razón? Has ido perdiendo el apetito por la presencia de Dios. Has ido perdiendo de vista que lo más importante para tu vida no es cuánto haces, sino cuánto tiempo dedicas a comer de su palabra. Porque si no, claramente, si no te alimentás de la palabra de Dios, es porque hay otras cosas que están alimentándonos. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, hay otras cosas que están llenando nuestro interior. Muchos se preocupan de que no falte el pan físico y natural en sus mesas, pero no tienen la misma urgencia en buscar que el alimento de la palabra de Dios no les falte. Entonces, ¿qué sucede? Terminan cediendo a la tentación. Porque en lugar de trabajar más, lo que vas a declarar es: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Voy a depender de Él. Y lo que vos creés que ganás, no viniendo a la reunión o no teniendo vida espiritual, vida devocional en la semana, salís apurado para ganar un mango más, termina siendo lo que estás regalándole al diablo para que él empiece a hacer que tu vida desfallezca espiritualmente. ¿Sí? Vamos a Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, del 8 al 10 vamos a leer. Quiero darte un concepto de lo que es rebeldía. Rebeldía es no oír a Dios cuando habla para hacer lo que Él pide. Rebeldía es no oír a Dios cuando habla para hacer lo que Él pide. Ezequiel capítulo 2, del 8 al 10 dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu ¿qué? Tu boca y come lo que yo te doy. Dice el profeta, versículo 9: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí,
y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. O sea, Dios le estaba dando a Ezequiel un rollo para que Ezequiel, ¿qué tenía que hacer Ezequiel? Comerlo. En ese rollo había una serie de declaraciones de maldiciones que el pueblo de Dios iba a vivir, iba a experimentar por haber sido casa rebelde. Eso significa ayes. En realidad lo van a encontrar como ay. Es una expresión de queja. Dios diciendo ay de este pueblo. ¿Sí? Endecha es un lamento, es un canto de lamento. Entonces Dios le está diciendo a Ezequiel, abrí la boca y comé lo que yo te doy. Y Ezequiel, cuando ve la mano extendida, él dice, había un rollo. El rollo es la palabra. Lo que recibe Ezequiel no era un rollo de papel cualquiera, no, era un rollo que era la palabra de Dios. ¿Qué tenía que hacer Ezequiel? Comer. ¿Sí? Ezequiel, no seas rebelde y come mi palabra. Te vuelvo a repetir lo que te dije de rebeldía. Rebeldía es no oír a Dios cuando habla para hacer lo que Él pide. Entonces Dios le dice, no seas como la casa rebelde. La rebeldía es no querer oír a Dios para hacer lo que Dios pide. Vos tenés que comer la palabra, no seas rebelde, le dice Dios al profeta. Estos no me quieren escuchar a mí. Y es más, es probable, le dice en los capítulos o versículos siguientes, ¿no? Es muy probable que vos tampoco te quieran escuchar, pero vos no seas como la casa rebelde, que no me quiere escuchar a mí cuando les hablo. ¿Sí? Comé la palabra. Llenate de la palabra. No seas como estos rebeldes. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Mirá lo que dice Ezequiel capítulo 3, ahí nomás, pegadito. Del 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Versículo 2 dice el profeta, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta, ¿qué? Tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Dulce como miel. Dios le dice al profeta, come de mi palabra. Y en obediencia a Dios, el profeta que hace, agarra el rollo, lo come. Dios le dice al profeta, alimenta tu vientre, llena tus entrañas con el rollo que yo te doy. ¿Qué hace el profeta? Se come el rollo. Y termina diciendo, fue en mi boca dulce como miel. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ahora, la miel representa la dulzura de la palabra de Dios. Pero también la miel representa lo nutritiva que es la palabra de Dios. Todos los profetas en la antigüedad comían miel con langostas. Era una dieta de aquella época. Porque dicen que las langostas tienen algo que le hace bien al cuerpo humano. Así que ahí trajimos unas cuantas langostas, vamos a empezar a pasar de a uno a cada un pancito con algunas langostas y un poco de miel. ¿Sí? Juan comía esa era su dieta, miel silvestre y langostas. Evidentemente había algo nutritivo en la langosta. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios le dice al profeta, come la palabra. No seas rebelde. La rebeldía es no oír a Dios cuando Él habla para que hagamos lo que Él nos pide. Entonces, cuando el profeta come la palabra, dice, fue dulce como miel. Ahora yo te pregunto, ¿qué le encontraron a la palabra? ¿Qué encontraron? Si es rica, es dulce, es nutritiva, ¿qué encontraron? Empieza con B, termina con Da.
vida. Hay vida, me hace bien. Descubrí que la palabra cuando la como me vivifica, me nutre, me fortalece, me da vigor. No es una palabra cualquiera, no es una palabra de hombre, es la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Cuando vos y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, hay espíritu que está activándose y hay vida que se está empezando a manifestar. La palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir todo y divide el alma y el espíritu. Hay vida en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros comamos y no perdamos el apetito. Porque cuando perdemos el apetito por las cosas espirituales, por la palabra de Dios, nuestra vida empieza a desfallecer. Mirá lo que dice el Salmo 119, versículo 103. ¿Querés ver la importancia de la palabra de Dios en la vida de un hijo de Dios? Léete el Salmo 119. No te va a alcanzar un rato, vas a tener que tener por lo menos una semana leyendo varias veces. Salmo 119, versículo 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar, a mi paladar, dice acá, pero me acordé de la canción, se me mezclaron. Tus palabras, más que la miel a mi boca. Tanto el profeta como el salmista hallaban deleite en la palabra. Se alimentaban de ella, sus vidas eran vidas ricas en el espíritu, ya que la miel también representa una conexión profunda con lo divino y lo sagrado, y es símbolo de la provisión de Dios. La miel representa la conexión que hay con lo divino y representa también la provisión de Dios. Por eso vos vas a la Biblia y descubrís en el Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 3, después léanlo en casa, que cuando Dios le promete una tierra, dicen, en esa tierra va a fluir leche y miel. Porque habla de la provisión abundante de Dios para sus hijos. Eso representa la miel. ¿Sí? Ahora volvamos con Marta y María, junto al Señor. Vamos nuevamente a Lucas. No pierdas de vista lo que hemos hablado hasta este momento. Pero volvamos con Marta y María junto al Señor. Marta, ¿cómo estaba? Afanada y turbada con muchas cosas. Lucas 10. Fue la misma Marta, afanada y turbada con muchas cosas. Fue la misma, escucha esto. Porque acá vamos a ver cómo alguien cuando pierde el apetito espiritual empieza a declinar en su vida espiritual. ¿Cómo estaba Marta cuando el Señor aparece en su casa? Afanada y turbada, con muchas cosas. Pero Marta fue también la misma que cuestionó a Jesús, porque según ella, había llegado tarde cuando su hermano Lázaro había muerto. ¿Sí? ¿Me siguen? En cambio, María, cuando Jesús aparece ahí, ¿qué hace? Se sienta a escuchar la palabra. Pero María fue la que después quebró el perfume más caro y lo derramó delante del Señor. Fíjate la diferencia abismal entre una y otra. Eso es lo que comienza a suceder cuando hay un corazón, cuando hay un cristiano, cuando hay una iglesia que ya no siente hambre por la palabra. Otra palabra más, otra vez que escuchar la palabra, otra vez, ¿para qué la vamos a volver a escuchar? Ya la escuchamos el domingo. ¿Para qué en la semana volver a escucharlo? No, que no lo mande, ojalá se olvide de mandar el video. ¿Para qué? Otra vez, no. Otra hora poner. Lo corras, como ¿viste la velocidad de WhatsApp? Lo pongo 20, listo, 3 segundos duró el mensaje.
¿Para qué? Eso pasa cuando empezamos a perder el apetito por la presencia de Dios y por su palabra. Comenzamos a quedar atrapados por los afanes y preocupaciones de todos los días. Comenzamos a correr al Señor del centro de nuestra vida y empezamos a colocar otras cosas delante de Él. Ponle el nombre que vos quieras. Marta pasó del desinterés por la presencia del Señor y su palabra a los cuestionamientos. Presten atención a eso. Pasó del desinterés. Jesús estaba ahí, frente a ella. Ella siguió como si nada hubiese pasado. Qué indiferencia, ¿no? Pasó del desinterés por la palabra y la presencia del Señor a los cuestionamientos. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no viniste cuando yo te lo pedí? Si vos sabías que esto iba a pasar, ¿por qué no viniste antes y lo impediste? Así es la vida de un cristiano que empieza a perder el apetito. Empieza a descuidar la palabra. No, tengo mucho que hacer. Tengo cosas que hacer. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para la Biblia. No tengo tiempo para estar en la comunión con los hermanos. Y acto seguido, lo que viene después son los cuestionamientos. ¿Y por qué el pastor hace esto? ¿Y por qué los hermanos dicen esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto otro? Del desinterés a los cuestionamientos hay muy poca distancia. Eso fue lo que le pasó a Marta. ¿Se dan cuenta cómo opera esto? En cambio, María pasó del deseo de conocer más de su palabra a una adoración, a una vida de adoración profunda, radical, extrema, sin condiciones. Quiero conocerte más, Señor, quiero saber más de tu palabra. Y cuando lo tuvo ahí, en la siguiente ocasión fue y quebró el perfume. ¿Y sabés qué dijo Jesús de ella? No la molesten, porque ha hecho una buena obra, ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Profetizó que Jesús iba a morir. Mirá vos lo que es, la diferencia. Era buena la obra que estaba haciendo, no tuvo reparos a la hora de su generosidad. Profetizó, este hombre va a morir. Este es el ungido de Dios. Él va a morir, pero va a resucitar. Tantas cosas, porque había un corazón que estaba entendiendo el momento. Cuando no entendemos los tiempos, podemos pasar del desinterés total a los cuestionamientos. Si vos en este tiempo estás viviendo tu vida de cuestionamiento en cuestionamiento, es porque evidentemente la palabra quedó allá lejos. Este país de... así como es el pastor Sidney. ¿Qué? Esto y aquello. Esos son cuestionamientos que vienen después de haber descuidado la palabra. Porque cuando vos te enfocás en Jesús, a vos no te importa lo que pasa alrededor. Yo no la veo a María, después de haber quebrado el frasco de perfume delante del Señor y haberlo derramado, preocupada por el que dirá. No tuvo tiempo, ni siquiera le contestó a su hermana. ¿Te diste cuenta? Me interesa muy poco lo que diga mi hermana. Señor, yo te quiero escuchar a vos. Esa tiene que ser nuestra actitud. Después hablamos, Marta, pero ahora quiero escuchar al Señor. Hay personas que lentamente han ido perdiendo el interés por la palabra. La leemos porque hay que leerla, porque según aprendimos hay que estudiarla, hay que meditarla, pero no pasa más allá de eso. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a perder el apetito. La profundidad de tu adoración y devoción está directamente ligada a cuánto tiempo destinas a la intimidad con el Señor y su palabra. Decime cuánto tiempo pasás en tu semana con la palabra y te voy a decir cómo es tu adoración.
Decímelo. Pensá. Pensemos. Cuando alguien pierde el apetito por la palabra del Señor, lo que sucede es que sin preámbulos pasa del desinterés por las cosas espirituales al cuestionamiento enorme al Señor. Entonces, ese es un callejón que te conduce a más cuestionamientos y dudas hacia el Señor. Si Jesús me amara, no permitiría que esto me ocurra. Si realmente quisiera cambiar mi situación, ya lo hubiese hecho. Cuestionamientos. Me parece que no le importo tanto. Cuestionamientos. Y tantos como se te ocurran o como podamos imaginar. Si Jesús quisiera hacer algo en mi vida, ya lo hubiese hecho. Cuestionamientos. Ahora, preguntarle a esa gente cuánto tiempo dedica a comer de la palabra de Dios, cuánto tiempo destina a sentarse a los pies del Señor para poder escuchar aquello que hay en su corazón y en su boca. ¿Cuánto tiempo dedicas en la semana a oír a Jesús? ¿Cuánto tiempo dedicas a sentarte a sus pies para escuchar su palabra? ¿No será esa la razón por la que tantas preocupaciones nos ponen de mal humor? Mirás a la gente, haz esta tarea esta semana. Parate en una esquina acá del centro, parate donde vos quieras y mirá el rostro de la gente y te vas a dar cuenta que el mal humor de mucha gente responde a muchas preocupaciones que hay en su mente y en su corazón. Ahora vos y yo tenemos una ventaja enorme. Podemos ir al Señor y descansar en Él. Él tiene cuidado de nuestra vida. ¿No será que el afán diario está llenando nuestro interior, nuestra mente, y ya no tenemos tiempo o no nos hacemos el tiempo para sentarnos a sus pies? ¿Sabés lo que revela un corazón excesivamente preocupado? Y esto es para nosotros. Cada vez que vos y yo nos preocupamos en demasía, esa es una señal de que no estamos dedicando tiempo a buscar a Jesús, a sentarnos a sus pies. Cada vez que una preocupación te llena la mente y el corazón, lo que está evidenciando ese excesivo afán y preocupación es que no estamos teniendo el suficiente tiempo para sentarnos a los pies del Señor, a escucharlo a Él. Estamos escuchando otras voces. Es tiempo de que aprendamos a silenciar las voces que nos quieren distraer de la verdadera voz que debemos escuchar. No tenemos que escuchar ninguna voz que no sea la de Jesús. Porque cualquier otra voz que nosotros escuchemos nos va a confundir. Va a alimentar nuestras dudas. Por eso vivimos luchando con tantas cosas en la semana. ¿Sí o no? Aprendamos a silenciar las voces que nos quieren confundir. Yo soy lo que Dios dice que soy. Tengo todo lo que Dios dice que tengo y voy a caminar conforme a lo que Dios ha determinado para mi vida en este tiempo. Cuando estamos en intimidad y tenemos tiempo para estar en comunión con el Señor, aún cuando haya dificultades, siempre, siempre, siempre el Príncipe de Paz va a guardar nuestros corazones y pensamientos en Él, nos va a dar descanso. Lo que vos y yo necesitamos cuando estamos cansados no es quizá, el cansancio muchas veces no es físico, es mental, es emocional y es espiritual. Eso se soluciona yendo a la presencia del Señor. Él me pastoreará, en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Imagínate esa escena. Un arroyito corriendo ahí, todo verdoso alrededor, vos tirado ahí y el Señor cuidándote. Así me lo imaginé yo. Dándote descanso. Estoy acá, no me fui. Las preocupaciones entran y llenan el interior de las personas cuando éstas han dejado de comer de la palabra de Dios. María eligió la mejor parte y conforme a los dichos de Jesús esa parte no le iba a ser quitada. Nadie puede arrebatarte aquello que fue entregado por el Señor. Nadie. Hay una canción, ¿no?, que ahora yo no la escucho hace rato, pero que decía, yo arrebato. ¿La conocen? Le arrebato a mi familia, le arrebato. Habían perdido todo. Es una cuestión antibíblica eso.
Vos no tenés que arrebatarle nada al diablo. Si el diablo tiene algo que es tuyo es porque vos en desobediencia se lo entregaste. Pero cuando vos estás en Cristo, vos no tenés nada que arrebatarle al diablo. Jesús ya lo hizo por vos y por mí. ¿Está? Entonces, menos mal que nunca la cantamos, pues la verdad, primero que nunca me gustó esa canción y segundo, pues es totalmente antibíblica. Yo le arrebato, no. Ahora, ¿qué hay en tu corazón hoy? Jesús está mirándonos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué cosas se encuentra el Señor en este momento en tu corazón? ¿Afán? ¿Preocupación? ¿Angustia? ¿Qué? ¿Cómo salís de allí? Sentándote a los pies del Señor. Dejando que Él se mueva a través de todo lo que Él ha determinado para tu vida. ¿Amén? Entonces, ¿vos qué vas a hacer? A recibir la paz que Él quiere darte. Porque Él pelea por vos. A veces decimos, Él pelea mis batallas. Lo cantamos y todo, ¿no? Pero acto seguido sacamos nosotros la espada. Vení, desgraciado, te voy a reventar la cabeza. De una, tenemos que decir, ¿quién pelea? ¿Él o nosotros? Si pelea Él, no pelees vos. Porque cuando vos peleás, lo privás a Él de pelear por vos. ¿Sí? Amén. Viene descanso a nuestra vida cuando nos sentamos a oír al Señor, cuando nos alimentamos de su palabra. Mirá lo que sucede con Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Ya terminamos. Jeremías, capítulo 15. Versículo 16 dice, fueron halladas tus palabras, ¿lo tiene? Dice, fueron halladas tus palabras y yo, dice Jeremías, ¿qué hizo? Las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías estaba viviendo un tiempo difícil en su ministerio. En su vida, no veía resultados en su mensaje. Entonces aparecieron las dudas y los cuestionamientos hacia Dios. Típico de aquel que ha dejado de alimentarse de la palabra. Pero cuando las halló, dice que vino ¿qué a su vida? Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Cuando hallé tu palabra y comí tu palabra, volvió el gozo y volvió la alegría a mi vida. Qué interesante es lo que dice. Y mira ahora, vamos a seguir al 17 y 18. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo? Mirá lo que dice este hombre, que entró, dejó la palabra, perdió la palabra y entró en el camino de los cuestionamientos. Fíjate lo que dice. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí, le dice a Dios, como cosa ilusoria, como aguas que no son estables o estables? Un atrevido. El profeta que tenía que darle mensajes de parte de Dios al pueblo, dudaba del Dios que le daba los mensajes para ese pueblo. Y entonces termina diciéndole a Dios, ¿acaso no será como una ilusión? ¿No será que en definitiva vos también sos una ilusión? ¿No será que yo me hice la película acerca de un Dios que no es real? Eso pasa cuando descuidamos la palabra y entramos en el terreno de los cuestionamientos a Dios. El tipo que tenía que llevar un mensaje de esperanza estaba deprimido, estaba mal. ¿Por qué? Porque no encontraba respuestas en el mensaje. Ahora, dudar o desconfiar de la gente ya es preocupante, ¿sí o no? Pero ¿sabés qué es lo más grave? Dudar o desconfiar del Dios que te llamó. Es preocupante cuando vos y yo dudamos de la gente, es preocupante, claro que sí. Pero es mucho más grave y mucho más preocupante
cuando vos y yo dudamos del Dios que nos llamó. Jeremías comienza con los cuestionamientos hacia el Dios que le daba mensajes, y ahí cruzó una barrera, una línea, esa que vos y yo jamás debemos cruzar. Es la línea, la barrera que nos separa o que separa la fe de la incredulidad. Cuando vos comenzás a descuidar la palabra, Marta, entrás en los cuestionamientos, como Jeremías, estás sanada de tornarte un incrédulo más. Está sanada. Estamos ahí a un pasito. Podemos venir y adquirir la forma de, pero dentro nuestro somos un incrédulo más. Esa barrera de creer o poner en duda todo respecto de Dios está ahí, Jeremías. A nada, a nada, a nada. ¿Por qué? Porque dice, olvidó lo que Dios le había dicho. Cuando halló nuevamente la palabra y la comió, recuperó el gozo y la alegría nuevamente. ¿Sí? Cuando esto ocurre es porque hemos dejado de comer de la palabra de Dios. Hemos perdido el apetito por el Señor que nos llamó. Hemos descuidado la palabra que es más dulce que la miel. La dulzura de la palabra se ha ido y ha llegado la amargura provocada por las circunstancias, los afanes y los quehaceres del día a día. ¿Qué te pasa, Marta? ¿Qué te pasa, Jeremías? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan afanado y turbado? ¿Por qué estás tan lleno de miedo? ¿No será que has dejado la palabra a un costado y que no estás haciendo el tiempo suficiente para pasar tiempo con el Señor que te quiere hablar? Dice que cuando halló las palabras la comió y el resultado fue que hubo gozo y alegría nuevamente en su corazón. Volvió a deleitarse en la palabra de Dios. Su vida fue inspirada nuevamente y pudo continuar con su tarea ministerial. Cuando perdemos el apetito por la palabra de Dios, estamos a nada de volvernos un incrédulo más. Ahora, ¿cuánto hace que no hay gozo y alegría en tu ser? No hablo de la alegría fingida. Me río porque no me queda otra, de la verdadera alegría. ¿Cuánto hace que no hay gozo? La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. ¿No será que hemos descuidado la palabra? ¿No será que no nos estamos alimentando como corresponde de la palabra? Cuando volvemos a comer de la palabra de Dios, ¿sabes lo que sucede? Las preocupaciones empiezan a desvanecerse, porque Dios pelea por mí. Él tiene el control de todas las cosas. Cuando me empiezo a alimentar de la palabra de Dios, encuentro descanso. No me importa lo que pase afuera. Yo acá, en la barca, si está Jesús, tengo su palabra, voy a llegar al otro lado. Eso es lo que tenemos que recuperar. Volvé a alimentarte de la palabra de Dios. Matá la queja, matá los cuestionamientos. Porque Dios no bendice ni usa a los que siempre se quejan. Dios no bendice ni usa a los que siempre se quejan. Porque no los quiere usar. Porque dicha actitud resulta en un obstáculo para el fluir de la presencia de Dios, de su gracia, de su poder, y es un freno a la construcción del sueño de Dios para tu vida. ¿Vos crees que Dios quiere verte debilitado espiritualmente? Dios quiere que vos vivas una vida nutritiva, porque hay otra gente que va a comer de lo que Dios ha puesto en tu vida. Amén. Volvé a comer de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vas a sentirte tentado hoy, mañana y los próximos días y años a correr detrás de lo pasajero, de lo temporal, pero nunca vas a encontrar satisfacción y plenitud si dejas de alimentarte de la palabra de Dios. Volvé a comer de la palabra, no pierdas el apetito. Y si por acaso
has perdido el apetito y has entrado en el callejón de los cuestionamientos, pedile perdón a Dios. Porque palabra en esta casa no ha faltado. A veces el problema es la abundancia, ¿no? La abundancia a veces permite que nos tomemos una licencia para como despilfarrar. Pedile perdón a Dios, arrepentite de esas actitudes y volvé a sentarte en este tiempo a los pies de Él para escucharlo. Amén. Vas a ver cómo la gracia comienza a fluir. Vas a dejar de ser una Marta y te vas a convertir en una María. Vas a dejar la crítica y cuestionamiento para transformarte en una persona que adora de manera extraordinaria a Dios. Vas a quebrar el mejor perfume delante del Señor sin que te importe lo más mínimo lo que otros puedan decir. No pierdas el apetito. Come de vuelta de la palabra de Dios y va a haber gozo y alegría en nuestra vida, en tu vida y en la mía, en la vida de la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.